Ya. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. Ahora les vamos a continuar explicando sobre la biomecánica del hombro. La explicación de ahora va a ser respecto a los músculos y ligamentos que intervienen en la biomecánica del hombro. Ahora sí, pon play, por favor, al video. Entonces, bueno, vamos a comenzar explicando, les voy a comenzar explicando acerca de los ligamentos. El primer ligamento es el ligamento coracohumeral, este que está resaltado acá que vemos en verde. Es una lámina fibrosa, ancha, gruesa y resistente. Desde una visión posterior vemos que se inserta sobre la base y el borde lateral de la apófisis coracoides, inmediatamente por debajo del ligamento coracoacromial. Se dirige transversalmente y se prolonga en sentido lateral y un poco hacia abajo. Y desde la parte anterior termina por su extremidad lateral en dos fascículos. Uno de ellos es posterior, que termina en el tubérculo mayor del húmero, y el otro, que es un fascículo anterior, que termina sobre el tubérculo menor. Este ligamento es independiente de la cápsula articular y se fusiona con ella en el resto de su extensión. A continuación, acá, bueno, vemos desde, como les explicaba, ¿no? Que se inserta, sus dos fascículos, perdón, terminan uno en el tubérculo mayor y otro en el tubérculo menor del húmero. Ahora, a continuación, les voy a explicar acerca de los ligamentos glenohumerales. El primero, que es el ligamento glenohumeral superior. En la imagen de la derecha podemos verlo desde una visión interior. Se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula hasta la cresta medial del surco intertubercular. Y este ligamento trabaja junto al ligamento coracohumeral, o sea, el anterior, para prevenir el desplazamiento del húmero hacia la parte inferior. Otro ligamento es el ligamento glenohumeral medio. Este se encuentra inferior al ligamento glenohumeral superior, se inserta medialmente en el rodete glenoideo y en el cuello de la escápula. Se dirige lateral e inferiormente y termina en la parte inferior del tubérculo menor. Tiene como función también contribuir a la estabilidad anterior de la articulación. Y este otro ligamento, que sería el tercero, que es el ligamento glenohumeral inferior, se origina en el borde inferior del rodete glenoideo y en la parte adyacente del cuello de la escápula, desde una vista anterior. Siguiente. Pausa, Pirina. Ya, entonces, están ustedes observando los ligamentos importantes. Esto podríamos hablar de la luxación glenohumeral. Entonces, cuando estamos hablando de un desplazamiento hacia inferior y hacia anterior, estamos hablando de la luxación más frecuente del glenohumeral. Entonces, vean ustedes en esencia anatómicamente qué elementos están lesionando en la parte del ligamento, ¿no? El glenohumeral, como lo menciona, el glenohumeral inferior, ¿ya? Y el medio, ¿no? Básicamente los dos son importantes para mantener esa estabilidad. Continuamos. Bueno, continuando, desde una vista lateral, Play, por favor. Desde una vista lateral vemos que este ligamento glenohumeral inferior termina en el húmero, lo que es el tubérculo menor. Este ligamento es casi transversal en su parte lateral y los ligamentos glenohumerales medio e inferior también se unen y se superponen, ¿no? Y se van a distinguir claramente en la imagen. Ahora, tenemos el ligamento coracoacromial también, que este ligamento es diferente a los otros ligamentos porque está completamente separado de lo que es la cápsula articular. Y vamos a ver desde esta vista lateral que, que va a ser una cintilla fibrosa en forma triangular, que va a presentar un vértice que se va a fijar a lo que es la extremidad anterior del acromión, y esto por delante de lo que es la articulación acromioclavicular. Entonces, como vemos en la imagen, se puede ver el ligamento en forma de un arco y encima del húmero. Tenemos lo que son los músculos también, que lo más importante es del manguito del rotador, que son 4 músculos que van a crear una fuerza comprensiva alrededor de la cabeza o del húmero, y esta va a asegurar lo que es la estabilidad de la cabeza de este mismo, ¿no? Y lo que es la cavidad glenoidea. Entonces, este músculo que van a componer tanto el manguito rotador es el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y el subescapular. También tenemos el tendón del supraespinoso, que se dirige a la fosa supraespinosa, la cual va a ocupar todo por completo, y se va a dirigir también lateralmente y va a terminar por medio de lo que es un tendón, que se va a adherir a la que es la cápsula articular,
por medio de una carilla superior de lo que es el tubérculo mayor del húmero. En la imagen vamos a ver o vamos a encontrar otra estructura que van a ser las bursas, que van a ayudar a reducir tanto la fricción entre el músculo y tanto las estructuras adyacentes. Posteriormente vamos a ver lo que es la articulación de lo que es de la cápsula fortificada del músculo infraespinoso. Siguiente. Bien, ahora continuando, el músculo infraespinoso se origina en lo que es la fosa infraespinosa de la escápula y también se va a insertar en el tubérculo mayor del húmero. Este tendón cruza la articulación del hombro hacia atrás, fortaleciéndose desde ese aspecto y moviéndose hacia abajo. Ahora podemos ver el músculo redondo menor. Podemos ver el músculo redondo menor y el tendón también contribuyendo al fortalecimiento de la cápsula articular del hombro. Este músculo menor se origina en el borde lateral de la escápula y también se inserta en el tubérculo mayor del húmero. El último de nuestros músculos del manguito rotador es también el último músculo en la cara anterior de la articulación glenohumeral y nos referimos al músculo subescapular que se observa ahí. Desde esta vista anterior de la escápula y del húmero podemos ver que el subescapular se origina en la fosa subescapular y se inserta en el tubérculo menor del húmero. Es importante también para la rotación interna del húmero. Ahora también hablaremos sobre los músculos que ya no son parte del manguito rotador, pero que aún contribuyen a la estabilidad del hombro. La articulación resaltada ahora es el músculo redondo menor, que cruza la articulación mucho más inferiormente que los otros músculos que hemos estado viendo, por lo que no se une ni se mezcla con la cápsula articular, como lo hacen muchos de los otros. Se origina en la parte inferior del ángulo de la escápula, que podemos ver en esta imagen, de la cara posterior de la articulación, y se inserta en la cara anterior del húmero, específicamente en el labio medial del surco intertubercular del húmero. Y también, si volvemos a nuestra vista lateral de la articulación del hombro, se puede ver la trayectoria posterior a anterior del músculo, incluso en este nivel del corte. El aspecto más inferior de la articulación es donde encontramos la cabeza larga del músculo tríceps braquial. La cabeza larga del tríceps se origina en el tubérculo infraglenoideo y esta es característica ósea de la escápula resaltada en la imagen de la izquierda. Luego viaja distalmente para juntarse con las otras dos cabezas del tríceps braquial y luego se inserta en el proceso del olecranon del cúbito, como se ve en la imagen. La cabeza larga es la única cabeza que cruza la articulación del hombro y le da estabilidad a la articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral es la cabeza larga del bíceps braquial. El tendón, ahora podemos ver que está resaltado en verde. Este tendón de la mano larga del bíceps braquial se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Y podemos ver que el tendón se origina dentro de la cápsula articular y continúa viajando dentro de la cápsula sobre la cabeza humeral y hacia el surco intertubercular en el húmero. Luego se fusiona con la cabeza corta del bíceps braquial y se inserta en la tuberosidad radial como la fascia del foro. Ahora vamos a hablar sobre la bursa. La bursa son pequeñas estructuras en forma de saco que normalmente se encuentran entre las articulaciones, los ligamentos o tendones. La bursa más grande se asocia con la articulación glenohumeral que podemos ver desde este ángulo, que es la bursa subacromial. Esta está en los bordes cortados del saco lleno de líquido y se puede ver aquí que se encuentra en la profundidad del ligamento coracoacromial y el proceso de la acromión. Ese nombre recibe el nombre de cápsula articular y el supraespinoso, el tendón del músculo. Por lo tanto, la bolsa subacromial crea lo que es un acolchado en estas estructuras.
Y se va a observar la bolsa subacromial resaltado justo por ahí debajo del acromión y se extiende lo que es hacia el músculo deltoides. La, la, la porción subdeltoidea es la porción que se junta para reducir la fricción y proteger la cápsula articular y evitar el desgaste del tendón del supraespinoso, en particular durante la abducción. Siguiente. Ya, continuando con la exposición, es importante, ¿no?, saber que esta bursa subacromial o subdeltoidea normalmente no se va a comunicar con la cápsula de la articulación. En un caso de que haya una infección, es probable que esta no se propague a la articulación glenohumeral. Vemos que en la vista lateral de la articulación del hombro, podemos ver en esta imagen, vemos que en la parte anterior de esta bursa subtendinosa del músculo subescapular, esta va a estar situada entre la cápsula articular y la parte superior del tendón del músculo subescapular. Se ubica debajo del tendón del músculo subescapular y va a tener, ¿no?, las funciones de que va a reducir la fricción y también va a evitar el desgaste del tendón subescapular. A diferencia de la otra bursa, que esta normalmente sí tiene una abertura, ¿no?, que se va a conectar a la articulación glenohumeral, lo cual significa que cualquier infección que surja en esa bursa puede pasar también a la articulación, ¿no? A continuación les voy a explicar sobre algunas Pausa. patologías que pueden surgir. Carolina, pausa. Presente, doctor. Ya. Entonces, como estarán viendo, la bursa, ¿no? La ubicación de esa bursa está próxima al tendón del subescapular. Entonces, para ellos, para ustedes es fácil, que allá se vuelve sencillísimo. ¿Cuándo se va a presentar una bursitis? ¿Cuándo van a decir, señora, usted tiene una bursitis en el hombro? Ya. Biomecánicamente están analizando qué elementos anatómicos están próximos ahí. Entonces, si tenemos el músculo próximo ahí, vamos a compartir con Mamani Fernández. Presente, doctor. ¿Qué músculo está próximo a la bursa? El subescapular, doctor. Ya, ¿qué movimiento realiza el subescapular? La rotación interna del hombro, doctor. Ya, y entonces, ¿qué movimiento le sugerirías hacer al paciente que tú estás examinando? Para que sienta dolor, Claro, que rote internamente el brazo. es una posibilidad que tú hagas, ¿no? Entonces, una rotación interna, y tú sientes, y el paciente refiere un dolor exquisito en esa zona. Al hacer ese movimiento, ya están identificando que el problema está siendo una bursitis. Es una de las primeras posibilidades de descarte, ¿no? Pero eso ya ustedes ya lo saben. ¿Por qué? Porque están haciendo la biomecánica, ya saben cómo lo van a encontrar. Y es así como lo que le estoy haciendo entender, que así nacen los signos, ¿no? Continuamos. Ya. Ahora vamos a ver algunas patologías que pueden surgir en esta articulación de gran movilidad. La bursa subacromial, que se muestra, ¿no?, de color verde, puede causar una bursitis subacromial. Esta inflamación puede ser el resultado de una excesiva movilidad o también de un trauma. Y es por esta razón de que la bursa subacromial está entre el tendón supraespinoso y el proceso acromial. Frecuentemente este se va a agravar cuando el hombro esté en abducción y cuando uno se apoya sobre el hombro afectado. Ahora vamos a ver el síndrome del arco doloroso, que es un dolor que surge en las siguientes estructuras, ¿no? Bursa subacromial y también en el tendón del supraespinoso. Por lo general va a haber dolor cuando el brazo esté en abducción entre 60 y 120 grados. Esto debido a que las estructuras van a estar comprimidas y va a disminuir el dolor a menos de 60 grados. Y este se va a aliviar cuando el brazo va a estar en abducción a más de 120 grados. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias.
Muy bien. Entonces, justo preciso esto se empalma con la presentación que iban a hacer de los 5 minutos acerca de lo que es la deducción. La deducción tanto por el deltoides y el supraespinoso. A ver, los que tenía que poner. Primero empezaremos con la deducción de hombro de deltoides. Sí, doctor. Em, mm, Listo. Doctor, buenas tardes, compañeros. Entonces, continuando con la exposición, les voy a dar a conocer sobre lo que es la abducción del hombro, resaltando dos músculos, ¿no? Lo que es el músculo deltoides y el supraespinoso. Siguiente, por favor. Entonces, primero hablaremos sobre el músculo supraespinoso y la relación con la abducción. En la primera imagen, que es una imagen externa de lo que es el omóplato, vamos a ver cómo se muestra ahí lo que es la corredera del músculo supraespinoso, que está en un asterisco, ¿no? Entonces, vamos a ver que por detrás está la espina del omóplato y el acromión, y vamos a ver que por delante está la hipófisis coracoides, que vemos con la letra C. Por arriba, que está el ligamento acromio coracoides, que vemos con la letra B, y va a estar en continuidad con lo que es el acromión, ¿no? Van a constituir de esta manera lo que es una bóveda, lo que es la bóveda osteoligamentosa. Entonces, en esta corredera van a formar un anillo rígido, inextensible, y vamos a ver que si este tendón que pasa por esta corredera, que es el tendón del músculo supraespinoso, va a aumentar de volumen, esto se va a deber primero a un proceso inflamatorio degenerativo y va a presentar o se va a decir que va a haber problemas para deslizar lo que es un deslizamiento por esta corredera. Ahora, si vamos a ver que va a haber un nódulo por esta corredera, en ese asterisco que ustedes pueden ver, podemos decir que puede bloquearse, provocando así también un fenómeno de lo que se le llama el hombro en resorte. Ahora, si este tendón se llega a romper, ya sea por algún fenómeno degenerativo, esto se va a llevar a lo que es una perforación de lo que es el manguito de los rotadores, cuya consecuencia va a tener lo que es la pérdida de la abducción activa completa y va a haber lo que es el contacto directo con la cabeza humeral. Entonces, en la siguiente imagen vemos que es una vista anterosuperior de la articulación glenohumeral. Esto permite, aquí vamos a ver que el supraespinoso, ¿no? Que el músculo supraespinoso, que está con el número 2, y esta que se extiende, ¿no? Desde lo que es la fosa supraespinosa del troquínter, y se va a deslizar por debajo de lo que es la bóveda acromio coracoidea, ¿no? Que vemos con la letra B. Es lo que vemos en la imagen. Entonces, también vemos desde una vista posterior de la articulación glenohumeral, que vamos a ver una disposición de 4 músculos, ¿no? Que van a ser responsables de lo que es la abducción, que es el músculo deltoides, que vemos con el número 1, se ve claramente, y va a estar formado también con el músculo supraespinoso, y esta van a ser la pareja funcional de los motores, tanto de la abducción de la articulación glenohumeral. También vemos al músculo serrato anterior, que lo vemos con el número 3, y el músculo trapecio con el número 4, que estos también forman una pareja funcional motora de lo que es la abducción y es parte de la articulación escapulotorácica. Entonces, estos músculos, también hay músculos no menos útiles también que son para la abducción, aparte de los que ya les he mencionado, que van a ser el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor, ¿no? Que van a desplazar lo que es la cabeza humeral hacia abajo y hacia adentro para formar así juntos con el músculo deltoides una segunda pareja funcional responsable de lo que también es la abducción de la articulación glenohumeral. Entonces también aquí se encuentra lo que es el tendón de la porción larga del músculo del bíceps. Siguiente, por favor. Entonces, aquí les voy a mencionar sobre lo que es la fisiología de la abducción. Aquí vamos a comenzar a mencionar estos dos músculos que les mencioné al inicio, que es el músculo deltoides y el músculo supraespinoso. Entonces, comenzaremos con la función del músculo deltoides. Hay un personaje que es Fix, que él planteó distinguir en 7 porciones este músculo, y según la primera imagen, que es un corte esquemático horizontal, vamos a ver, ¿no? Que va a haber un haz anterior, que va a ser clavicular, que va a constituir
que va a constituir porciones, que va a ser el 1 y el 2, dos porciones, y el siguiente es el haz medio, que va a ser el acromia, que solo va a constituir 1, que va a ser el número 3 en la primera imagen, y luego vamos a tener el haz posterior o espinal, que va a presentar 4 porciones, que va a ser el 4, el 5, el 6 y el 7. Entonces, estas porciones van a tener una relación con lo que va a ser la localización con respecto al eje de la abducción, ¿no? Como vemos en la última imagen, vamos a ver el A por A. Entonces, desde una vista anterior y posterior, que es las dos primeras imágenes, también vamos a ver la totalidad de estas haces, ¿no? Acromial, sea en el haz acromial, que es el número 3, que es la parte más externa, y la porción 2, que es el haz clavicular, y la porción 4, que es el haz espinal, que van a tener, pues, no esta entrada de lo que van a ser que van a ser abductoras, porque van a estar situadas por fuera del eje, ¿no? Que vamos a ver con una crucecita de color negra en el medio de estas porciones en la imagen. Pausa, Luego vamos a tener... pausa, Wendy. A ver, sí, doctor. no sé si lo estás manejando tú o tu compañera, la presentación, pero sería bueno, de lo que estás hablando, visualizar bien con el puntero qué zonas estamos hablando, qué porciones precisamente, ¿ya? Para que quede claro eso. Sí, doctor. Sí, perdóneme, doctor, es que se fue la luz en mi casa y estoy con el celular, entonces por eso me supliqué a mi compañera para que me lo pueda presentar. No, desde la mañana. Discúlpeme, doctor. Bueno, entonces, continuando, explicando más detalladamente en esta de las primeras imágenes, vamos a ver que van en relación a la primera y segunda imagen. Bueno, hay otro punto importante a mencionar, ¿no? Que durante una abducción pura, el orden de entrada en lo que es en relación a estos haces, vamos a tener tres porciones, ¿no? Según la abducción pura, que va a ser el haz acromial, que va a ser el número 3, y las porciones 4 y 5, que van a ser casi inmediatamente después de este haz acromial. Y por último vamos a tener la porción 2, que va a ser a partir de los 20 a 30 grados en esta abducción pura. Ahora, si tenemos durante una abducción asociada a una flexión de 30 grados, vamos a tener lo que son las porciones tanto 3 y 4 actuando inmediatamente, ¿no? Y también las porciones 4 y 5 cada vez más tarde, al igual que la porción 1. Entonces, en cuanto, si va a haber una rotación externa que va a estar asociada a esta abducción, van a estar en relación en 3 porciones, que va a ser la porción 2, la porción 4 y la porción 5. Y si hay una rotación interna ya también del túnel que va a estar asociada a esta abducción, se va a observar este mecanismo, pero a la inversa, ¿no? Inversa a lo que es la rotación externa. Entonces, es finalmente lo que se puede decir que el músculo deltoides, su máxima actividad se establece en torno a los 90 grados de abducción. Y según un personaje que es Inma, plantea que la fuerza equivaldría entre los 8,2 veces el peso de lo que es el miembro superior. Bueno, siguiente. Entonces, otro punto también que les quería mencionar son sobre las fases de la abducción. Tenemos 3 fases importantes. La primera fase de la abducción, que es de 0 grados a 60 grados, y aquí están los músculos motores de esta primera fase, ¿no? Como vemos en la primera imagen. Entonces, aquí tenemos lo que es el músculo deltoides, y vamos a tener al músculo supraespinoso en la primera fase. Estos dos músculos van a formar, como les mencioné al inicio, en la primera diapositiva, que van a formar lo que es la pareja de la abducción de la articulación glenohumeral. Entonces, esta articulación es donde se inicia, ¿no? Lo que es el movimiento de la abducción. En esta primera fase va a finalizar a los 90 grados, cuando la articulación glenohumeral se va a bloquear. ¿Y esto por qué? Va a haber un impacto con el troquín contra el borde superior del glenoide. También se considera en esta fase que va a estar asociada a lo que es, ¿no? Como dije, ¿no? La flexión de 30 grados en el plano del cuerpo del omóplato, y va a ser pues una verdadera abducción fisiológica. Entonces, según en la segunda imagen,
que vamos a ver, esta es la que representa la segunda fase de la abducción, que es de entre 60 a 120 grados, y en esta va a tener relación con la articulación glenohumeral, que se va a bloquear, y la abducción solo puede continuar gracias a la participación de lo que va a ser la cintura escapular. Entonces aquí vamos a ver lo que son movimientos, el movimiento pendular del omóplato, que va a tener una rotación en el sentido inverso, como vemos en la imagen, y según a las agujas de reloj, ¿no? Que va a dirigirse hacia la glenoide más directamente, y va a tener una amplitud de movimiento de lo que va a ser 60 grados. El siguiente movimiento va a ser en rotación longitudinal, desde un punto de vista mecánico, donde las articulaciones tanto esternoclaviculares y acromioclaviculares van a tener, ¿no?, una amplitud de movimiento también en lo que es en 30 grados. Entonces, luego tenemos la tercera fase, que va a ser, como vemos en la tercera imagen, la tercera fase de abducción, que se va a dar entre 120 y 180 grados, y esto es para alcanzar verticalmente. No es necesario que el raquis participe en este movimiento que se realiza. Entonces, se realiza la abducción de un solo brazo, y en esta basta con la inclinación lateral bajo la acción de los músculos no espinales, del lado opuesto, como vemos, y vamos a tener también una realización de los movimientos de los dos brazos, ¿no?, que van a realizar la abducción. Y no necesariamente pueden estar en una flexión máxima al realizar la abducción entre ambos brazos. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ahí nomás, no saques la imagen. Ya, a ver, vamos a ver esta imagen, pues. Carla Serna. Presente, doctor. Carla, en la primera fase, ¿qué elementos anatómicos intervienen? Doctor, interviene el músculo deltoides que permite la apertura del miembro superior en 3 fases. ¿Qué más? ¿Solamente el deltoides? Condo Valdés. Presente, doctor. El supraespinoso más, doctor. ¿Qué opina la expositora? Sí, doctor, en la primera fase participan estos dos músculos, ¿no? El músculo deltoides y el músculo supraespinoso. ¿En qué porcentaje los dos participan? ¿O los dos a la misma par? Los dos, doctor, porque forman esta pareja de la abducción de la articulación glenohumeral. ¿Esta la sacaste del Kapanji? Sí, doctor. Ya. A ver, Charca Fernández. Presente, doctor. Segunda fase. Anatómicos intervienen. El deltoides, doctor. Una porción del deltoides. Mesa, Disculpe, doctor. Mesa, ¿qué caño? Doctor, en la segunda fase participa el músculo trapecio y el serrato anterior. ¿Los dos demás? Sí, doctor. ¿Qué dice la expositora? Sí, doctor, es correcto. En aquí participa lo que es el músculo trapecio y el músculo serrato anterior, ¿no? Que también van a constituir una pareja abductora y van a ser ya también diferente a la primera, que participa en la articulación escapulotorácica. Ya.
Bueno, hay otra versión, no te digo que lo he revisado, pero siempre está participando en la deducción de 120 grados superior el deltoides. Vamos un poquito a ampliar este tema porque esto es bajo una bibliografía nomás que está mencionada acá. A ver, tercera fase, Ferrell y Elena. Ferrell, Sí, doctor. ya tercera fase. ¿Qué elementos anatómicos participan? Ferrell, ¿alguna respuesta? Doctor, participan bueno, la columna vertebral más que todo, y el músculo espinoso, doctor. Molinari Jara, Presente, doctor. Doctor, para la tercera fase es más acción de la columna vertebral y también participan la acción del músculo espinoso del lado opuesto. ¿qué dice la Doctor, expositora? sí, sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Sí, como mencioné también en la exposición, esta tercera fase tiene mucha dependencia de lo que son los músculos espinales. Entonces, eso es básicamente, doctor, y mencionan también, ¿no? De que está en relación también con algunos músculos motores. Ya. A ver, en este escenario queremos ver el... Ya, hasta ahí terminaste tu presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, empezamos con la presentación de la guía práctica clínica de clavícula. ¿Está presente? Sí, doctor, ya lo vamos a presentar. Ya, listo. Doctor, buenas tardes. A continuación vamos a continuar con la presentación guía práctica clínica de fractura de clavícula. Siguiente, por favor. En este caso vemos que la clavícula se conecta con el tórax, con la cintura escapular y el brazo. La clavícula es un único hueso de la cintura escapular que forma una articulación sinovial con el tórax. Asimismo, es el primer hueso en osificarse y el último en dejar de crecer. Pausa, pausa, pausa.
Quiero saber la guía práctica clínica, ¿de dónde es? Precisiones. ¿De dónde sacó esa guía práctica? Retiro, doctor. Doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una guía de práctica clínica en el tratamiento de la fractura de clavícula en el adulto. ¿De qué año? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. ¿De qué año te decía? Del 2011, doctor. Ya, de preferencia tiene que ser dentro de los 5 años para los siguientes grupos. Y si fuera una guía en inglés traducida, excelente. Ya, muy bien, continuamos. Y asimismo que la fractura de la clavícula es una solución de continuidad a cualquier nivel de este hueso. Es un resultado de un golpe directo sobre el hombro, ¿no? Siguiente. Dentro del diagnóstico clínico tenemos los factores de riesgo que pueden ocasionar esta fractura de clavícula. Dentro de esto tenemos la edad avanzada, osteoporosis, una mala nutrición, alteraciones óseas congénitas, reducción de masa muscular, violencia intrafamiliar, también práctica de deportes extremos, asimismo actividades físicas o deportivas que merecen bastante esfuerzo, y prácticas deportivas o de trabajo con proyectiles de arma de fuego, ¿no? Y dentro de los antecedentes del traumatismo, las fracturas de clavícula son muy variables. Las más comunes son las que son producidas por impactos de moderada a alta energía. Dentro de esto tenemos la lesión en actividad deportiva, trauma directo, caídas de gran altura, accidentes de vehículos, contusión en la región externa del hombro-brazo, heridas por proyectil de alarma de fuego, alteraciones en la estructura ósea, sea por trastornos metabólicos o enfermedades locales. Dentro de los síntomas con mayor frecuencia que puedan presentarse es el dolor y la pérdida de sensibilidad. Siguiente. Dentro de la exploración física tenemos los signos clásicos que se puede presentar una deformidad de la clavícula, asimismo movilidad anormal, también puede presentar aumento de volumen, equimosis, crepitación ósea y también deformidad de la cintura escapular. En cuanto a esta guía, lo que nos recomienda es evaluar la integridad de la piel que cubre la clavícula y asimismo identificar la presencia de la exposición ósea, en qué forma se presenta, y valorar el estado neurovascular distal, el plexo braquial y los vasos subclavios del miembro torácico afectado. Por último, evaluar la condición pleuropulmonar del lado afectado. Siguiente. Pausa. Ahí es importante, como está mencionado, ya son guías, ya tienen más un consenso más amplio, lo que hemos conversado la vez anterior, entonces se tiene que tener muy en cuenta el valorar el estado neurovascular distal, ¿no? Yo me quedo con eso porque es un elemento importante, ya que por ahí atraviesan el plexo braquial, ¿no? Y ahí puede estar lesionándose con estos elementos anatómicos, entonces pues, es importante hacer una evaluación neurovascular distal. Y también hay que hacer una evaluación pleuropulmonar de esa zona, ¿no? Muchas veces dejamos de desapercibido, pero son zonas importantes a tener en consideración. Continuamos. Siguiente. La fractura de la clavícula se puede acompañar de lesiones concomitantes del aparato musculoesquelético,
y pueden estar afectados una fractura o luxación esternoclavicular, fractura de luxación acromioclavicular. También puede presentar hombro flotante como fractura de la clavícula, cuello y escápula del mismo lado. También puede presentar fractura de clavícula y fractura del primer arco costal del mismo lado. Y por último, fractura de la clavícula con luxación glenohumeral del mismo lado. Ahora, dentro de los diagnósticos auxiliares, la radiografía anterior y posterior del hombro afectado tiene que incluir la articulación esternoclavicular para evidenciar hasta la porción lateral del húmero. En presencia del acortamiento de longitud menor de 20 milímetros, se sugiere realizar una radiografía posterior-anterior de 15 grados. ¿Para qué? Para evaluar el acortamiento, así como la rotación del fragmento distal y el desplazamiento anterior. Pausa. Pausa. Ya, esta parte es muy importantísima. ¿Por qué? Porque ya les mencioné en el anterior capítulo que muchas veces tenemos las fracturas en tercio medio, y este indicativo que va a hacer esta referencia en la guía, ¿no? Ahí dice, menciona presencia de acortamiento longitudinal mayor de 20 milímetros o lo que equivale a 2 centímetros. Acortamiento longitudinal. ¿De dónde a dónde sería? A ver, de acuerdo al la guía que tienes el puntero, ¿dónde sería el acortamiento longitudinal en la figura que estamos viendo? Indícalo nada más con tu puntero. No veo tu puntero. Ya, ahí donde ven en la radiografía, no ahí ven la clavícula. En toda extensión de largo, hay una longitud que es constante, ¿no? Pero cuando esta distancia de la clavícula tiene un acortamiento de longitud mayor de 20 milímetros, sea esto por una sobreposición o cabalgamiento que nosotros conocemos, entonces ya incluso ya pensamos en un tratamiento quirúrgico, que más adelante lo van a ver seguramente. Pero yo quiero que lo noten bien esta partecita, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Cuando hay un acortamiento que estamos pensando, lo primero que hacemos es volver a tomar una radiografía, pero solicitamos una radiografía posterior anterior con 15 grados de inclinación, ¿no? Así como les indico, se pide la radiografía. Entonces, bajo esta radiografía ya se empieza a hacer una medición más precisa de si está cortado o no. Continuamos. Continuamos. No se le escuchaba, doctor. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los otros diagnósticos auxiliares, dentro de la tomografía computarizada axial, es de utilidad cuando la fractura se encuentra en cualquiera de los extremos de la clavícula. Asimismo, permite evaluar mejor las fracturas desplazadas y puede ser útil para valorar la consolidación de la fractura. También se utiliza únicamente cuando la fractura se encuentra en los extremos y se sospecha de una lesión intraarticular. Siguiente. Pausa. La anterior. Ahí. Ya, los puntos que voy a estar remarcando son puntos claves, ¿ya? Porque quieran o no quieran, lo que estoy mencionando, incluso el caso clínico ahorita van a presentar, y van a darse cuenta por qué es importante lo que estoy remarcando, ¿no? A ver, Shirley, ¿me escucha bien? ¿Ya hay interferencias en lo que estoy hablando o todo está bien? Ya, si hay algo siempre me consideras, ya, porque a veces parece que la señal un poco está lenta, no sé qué pasa. Ya, continúo. Entonces les decía, por ejemplo, esto de la tomografía, ¿no? Es importante tenerlo presente, ya que lo está mencionando, es que cuando van a ver casos, ¿no? No sé si lo he presentado ahora o de repente lo vamos a ver en el caso clínico. Hay una fractura de radio de clavícula en el extremo distal, ¿no? Donde hay una apariencia de que estuviera lesionado el ligamento coracoacromial. Pero bueno,
lo que ustedes tienen que entender que cuando tenemos este tipo de lesiones, tanto en la fractura, en la lesión distal, como en el extremo medial, hay que considerar también esta tomografía, porque esto nos da más luces de cómo está el desplazamiento, ¿no? de la fractura, porque netamente si ustedes están viendo estas radiografías solamente es en una posición, en una P nada más, enfrente. No estamos viendo todo el escenario, incluso en 3D se puede ver en la caja, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y el otro tema que es importante es para evaluar si hay consolidación de la fractura. Por ejemplo, hay casos que nosotros les decimos, ya señora, usted se va a irse con su tratamiento conservador, pero ¿y cómo vemos si está avanzando? Normalmente la radiografía no se puede evaluar con facilidad. Claro, se ve una cierta muestra de lo que está apareciendo el callo, ¿no? Pero no tanto así, ¿no? No es tanto así como quisiéramos. Entonces, por eso la tomografía nos ayuda con más precisión a definir si es que hay si se está progresando la consolidación o no. ¿Bien? Ya, sigamos. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la clasificación de las fracturas en lo que es la clavícula. Se menciona en la guía que a lo largo del tiempo se han realizado diversas clasificaciones de las fracturas de clavícula, las cuales han tenido un propósito que es ayudar al médico y establecer un diagnóstico de certeza, para que podamos llegar a seleccionar, o bueno, para que podamos ver cuál será el mejor tratamiento. Dentro de la clasificación de las fracturas, se menciona lo mencionan seis clasificaciones, ¿no? En el año 1967, el primer autor que menciona la clasificación es Allman, el cual clasifica las fracturas de la clavícula tomando en cuenta solo la localización anatómica. Y esta la va a hacer dividiendo la clavícula en lo que es en tercios, como es el medial, el medio y el lateral. En la clasificación de Allman, también la clasifica en lo que son los tres grupos. En el primer grupo se va a ver lo que son las fracturas del tercio medio, que lo proporciona en un 80%, y menciona que estas fracturas van a ser las más frecuentes, pero estas van a ser más frecuentes en niños que en los adultos. En el segundo grupo, ella también lo clasifica como las fracturas del tercio distal, que abarca un 15%, y este grupo se va a caracterizar porque lo dividen en tres tipos. Lo menciona en el tipo 1, tipo 2 y el tipo 3. En el caso del grupo 3, ya también Allman lo divide las fracturas en tercio proximal, que abarca un 5%, y se caracteriza porque va a haber un mínimo desplazamiento de lo que es el ligamento costoclavicular. Otro autor también que se menciona en de las clasificaciones de las fracturas va a ser Neer, que va a ser en el año 1968, el cual las va a clasificar en lo que es las fracturas laterales que no van a ser desplazadas, que va a ser el tipo 1, las fracturas que van a ser desplazadas, que va a ser el tipo 2, y las fracturas laterales desplazadas, que van a tener su subclasificación, ¿no? Que van a estar de acuerdo a lo que es la integridad de los ligamentos coronoide y trapezoide. En el caso de Crank, esta clasificación lo va a dar en 1990, el cual va a modificar la clasificación de Neer, en el cual va a incluir ya también lo que es la subdivisión de las fracturas mediales y laterales. En el año 2003 ya también se va a dar Pausa. Ya vamos de frente con la de Edimburgo. Ya, la de Edimburgo ya también va a ser en el año 2009, y esta se va a basar porque ha habido una clasificación para hacer esta clasificación, en Edimburgo han tenido que haber un análisis de 1000 fracturas claviculares, la cual para la clasificación de estas se han clasificado de acuerdo a las fracturas de lo que es la diáfisis, de acuerdo a su desplazamiento y el grado de conminución. Eso sería.
por ejemplo, en esta imagen, en el cuadro amarillo, podemos ver la clasificación de fracturas de acuerdo al tipo del trazo de la fractura. Y van a haber tres, ¿no? Lo que es la fractura simple, en el cual vamos a ver un trazo fracturado, que va a haber un contacto cortical entre los fragmentos, y va a ser mayor de 90 grados tras la reducción, como podemos ver acá. En la segunda imagen ya también vamos a ver un tipo de fractura que vendría a ser el tipo de cuña, el cual va a tener tres o más fragmentos. Los fragmentos principales van a tener contacto tras la reducción, como podemos ver acá en la imagen. Y el último, bueno, la última imagen, que va a ser la de compleja, que va a ser tres o más fragmentos, y los fragmentos principales no tienen contacto tras la reducción, como podemos ver todo eso. Bueno, el otro cuadro que les presento es un cuadro ya también en el que vamos a ver diferentes clasificaciones de la fractura de clavícula. Como ya les mencioné al inicio, va a haber hubieron diferentes autores, ¿no? De acuerdo al año. Y uno de los principales fue Alman, el que empezó a hacer la clasificación. Y en esta imagen vamos a ver, ¿no? Cómo lo clasificó Alman, ¿no? En el primero, bueno, toda esta parte va a tratar lo que es la clasificación de Alman en el grupo 1, en lo que ya les mencioné que se daba se da frecuentemente en niños a comparación de adultos. Y lo característico es que estas fracturas van a ocurrir en lo que es el tercio medio. Y en lo que es Alman, toda esta parte de acá, todas estas imágenes van a ser de la clasificación de Alman en el grupo 3. Y como lo mencioné, esta clasificación va a ser, va a tener un 5%. Vamos al siguiente diapositiva, aquí a ver. Vamos a ver los elementos que nos puede ir bastante. A ver, tratamiento, ya, está bien esto. Continuamos. Ya, para hablar lo que dentro de lo que es el tratamiento, en la guía mencionan lo que son las evidencias y las recomendaciones. Dentro del tratamiento conservador, lo que se muestra en la guía como evidencia es que van a tener objetivos. Y dentro de los objetivos va a ser que va a haber lo que se busca va a ser una estabilización eficaz de la fractura, una unión sólida a nivel de la fractura, y que el paciente llegue a tener una movilización temprana de la extremidad afectada. También el que el paciente pueda realizar sus actividades laborales lo más pronto posible. El tratamiento conservador, o bueno, también se va a hablar de lo que es el tratamiento quirúrgico y la rehabilitación, tienen como objetivo, a nivel de la lesión, evitar la rigidez articular, la pseudoartrosis, la atrofia, la conciliación viciosa y la limitación de la movilidad. En la guía lo que mencionan en lo que es la recomendación, menciona que el tratamiento específico de las fracturas de clavícula debe ser individualizado, debido a que se tiene que considerar las características para ver cómo el paciente va a llegar a evolucionar. Esto como recomendación, la guía lo menciona como una evidencia 3. En lo que es el tratamiento conservador, en lo que es la evidencia, menciona que históricamente la mayoría de las fracturas de clavícula en un principio deben de recibir lo que es este tratamiento. Y como recomendación menciona que no se debe de recomendar en ningún momento realizar maniobras de reducción a nivel de la clavícula, porque las fracturas de la clavícula usualmente llegan a estar inestables y no hay forma de que nosotros podamos brindar un soporte externo. En lo que es la otra evidencia que la guía menciona es que ningún vendaje va a reducir lo que es una fractura desplazada, y que para esto se han descrito más de 200 técnicas para llevar a cabo un tratamiento conservador, pero de todas las técnicas que se han mencionado, se han descrito o se han estudiado, la guía menciona que solo 2 han sido las más usadas, que es el cabestrillo simple y el vendaje en forma de 8, que posteriormente les voy a mostrar. En el caso de lo que es el vendaje en forma de 8, lo malo es que dice que puede producir una lesión térmica y una compresión del paquete neurovascular, y por lo cual lo compara con otro tipo de vendaje, que es el vendaje de Belpau, el cual
menciona que no se recomienda este tipo de vendaje y a diferencia del de, o sea, prefieren usar el vendaje 8 a usar el vendaje de Bilbao en la guía. Bueno, acá les voy a mostrar lo que es los tipos de inmovilización para lo que es el tratamiento de conservador de la fractura de la clavícula. En esta imagen se va a ver, ¿no?, cómo es el tipo de vendaje en lo que es el tratamiento conservador, como ya lo mencioné anteriormente. Va a haber hay miles de vendajes, pero solo dos la guía lo considera que son los más importantes. Después, se recomienda que en los adultos mayores la consolidación de las fracturas de la clavícula tiene que ser más, o sea, se da más lento, ¿no? Pero lo que va a pasar es que va a aumentar el tiempo de consolidación y esto va a ser en un aproximado de 33%. Esto debido a los cambios metabólicos propios de la edad y que estos pacientes, la consolidación de las fracturas llega a tardar un promedio de 120 días. En el caso del tratamiento quirúrgico, las fracturas de clavícula con indicación absoluta de tratamiento quirúrgico van a ser las que se ven en el lado derecho, ¿no? Esas van a ser las recomendaciones. Cuando una fractura esté expuesta, esto va a ser independiente del grado, o cuando una fractura con inminencia de exposición haya una lesión neurológica o una lesión vascular. Y también de que haya fractura en ambas clavículas. Ahora, otra recomendación es cuando la fractura tenga un compromiso pleuropulmonar o que el paciente presente un hombro flotante y que haya un desplazamiento mayor a 2 centímetros, como lo mencionó mi compañera al inicio, y cuando haya una fractura de clavícula con tórax inestable. En el caso de, van a ver también lo que es diferentes materiales de osteosíntesis que pueden usarse para la reducción de las fracturas de clavícula. Dentro de esas, vamos a ver 3 tipos, que son lo que es las placas, lo que es los clavos tornillos y lo que son los fijadores externos. En lo que son las placas, van a ver diferentes tipos, las placas de bajo contacto, las placas de compresión dinámica o las de reconstrucción o las placas de gancho o las de tercio de caña. O como algunos, no sé si ya vieron lo que es la placa en T con tornillo. Otro tipo va a ser los clavos y tornillos, y estos también van a tener algunas características, como son lo que es, bueno, van a tener tipos, como son lo que es el Hagi, el Steinmann, el Kirchner y el alambre, y lo que son los fijadores externos. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar lo que corresponde a las fracturas de lo que viene a ser en el tercio medial. ¿Doctor? ¿No bien dijo? Continuamos. Ya. Las fracturas de lo que corresponde al tercio medial o el tercio proximal, ¿no? Bueno, en el tercio medial, estas fracturas, por lo general, en lo que viene a ser la incidencia, son muy poco frecuentes, ¿no? Habitualmente, cuando se presentan, estas no van a ser desplazadas o con un desplazamiento mínimo. Raramente también se asocian con lesiones de la articulación externoclavicular. En su mayoría requieren un manejo conservador, ¿no? Como le explicó en la anterior diapositiva en qué consistía este. Asimismo, ¿no? Recibe un tratamiento, si se evalúa y se requiere un tratamiento quirúrgico, se recupera en un menor tiempo, ¿no? Que fueran tratadas como con un tratamiento conservador. Por lo que podríamos decir, ¿no? Que es relativamente de elección hacer un procedimiento quirúrgico. Presentan, ¿no?, también una considerable mejoría en lo que viene a ser su función y también en la disminución de la incapacidad. Asimismo, en el 4 y el 8% de las fracturas de la clavícula del tercio medial presentan, ¿no?, la falta de consolidación. Un mayor riesgo también de falta de consolidación en su relación con fracturas desplazadas. Tenemos, ¿no?, lo que viene a ser se pueden, ¿no?, usar varios métodos para la reducción quirúrgica de las fracturas de clavícula del tercio medial, como puede ser el alambre, la placa, una sutura interósea y los clavos. Asimismo, también las fracturas del tercio medial de la clavícula que requieren tratamiento quirúrgico son las que presentan un riesgo a desplazarse, tejidos blandos, cuando afectan a tejidos blandos muy dañados,
en caso de pacientes politraumatizados o cuando se evidencia un paciente en hombro flotante. Siguiente, por favor. Acá podemos ver en lo que viene a ser un cuadrito, en lo que describieron en la clasificación de Hallman. Vemos, ¿no? A manera de resumen, que las fracturas del tercio medio son las muy poco frecuentes que se presentan muy rara vez. Siguiente, por favor. Las complicaciones de las fracturas del segmento medial de la clavícula generalmente no son graves, ¿no? Asimismo, también se han observado la ruptura y migración de material de osteosíntesis con el uso de clavos de Kircher, como se puede apreciar en la imagen, que tenemos algunas imágenes que pude encontrar en internet de radiografías, eh, o también Steinman, o lo que es lo que es un inconveniente, ¿no? Se hace poco seguro y se hace sobre todo muy poco seguro en su uso. Asimismo, su fijación con un alambre o sutura interósea, así como la fijación con la placa Glaser o gancho, que está en la imagen inferior. El tratamiento conservador, asimismo, que puede de las fracturas de la clavícula del tercio medio, debe ser considerado, ¿no? En primera elección, si es que no se presentan complicaciones, como se mencionó en la anterior diapositiva, ¿no? Si es que, digamos, no se encuentra em, no se encuentra, por decir, un desplazamiento muy, muy severo, es de elección hacia un tratamiento conservador. Siguiente, por favor. Ahora nos vamos al otro extremo, que vienen a ser las fracturas del tercio medio de la clavícula, ¿no? Que estas van a ser así, que se van a presentar con mucha frecuencia, su incidencia es bastante alta, ¿no? Bueno, tenemos que, que el tratamiento de primera elección es el conservador, siempre y cuando no se encuentren desplazadas. Si se encontraría caso contrario desplazadas, obviamente el tratamiento tiene que ser quirúrgico. El tratamiento quirúrgico asimismo disminuye la tasa de no consolidación y mejora, ¿no?, la función. Eh, en el caso de lesiones graves sobre la piel que cubre la clavícula o fracturas abiertas, también en lesiones politraumatizadas, en paciente politraumatizado y hombre flotante, es indicamento quirúrgico en estos casos, ¿no? Sí o sí tiene que ser un indicamento quirúrgico. Asimismo, ¿no? Hay consideraciones que en el tratamiento quirúrgico pueden ser una opción. Por lo general, ¿no? En pacientes jóvenes son los que se puede manejar sí o sí el tratamiento quirúrgico. También en pacientes con mucha actividad, por ejemplo, acá puso en imagen de un ciclista que generalmente, ¿no? Después de sufrir un accidente, van a retomar nuevamente sus actividades, por lo cual el paciente va a acceder, ¿no?, a una intervención quirúrgica para que pueda retomar a realizar sus actividades cotidianas. Asimismo, ¿no? Por razones cosméticas también, y también si es que se ve evidencia una deformidad. Eh, Se entiende, ¿no?, que el acortamiento de 2 centímetros o más de la clavícula, eh, todavía no le pongas bueno, el acortamiento de 2 centímetros o más de la clavícula, secundario a la fractura, es predictivo, ¿no?, a la consolidación viciosa sintomática. Siguiente, por favor. Bueno, igual nuevamente vemos acá la clasificación que esta, ¿no?, presenta de mucha incidencia. Bueno, lo que viene a ser la reducción quirúrgica de las fracturas de diáfisis de la clavícula, o sea, en el tercio medio, se puede realizar, ¿no?, con cualquier tipo de placa o clavo intramedular. Acá se puede apreciar, ¿no?, una radiografía, cómo se evidencia el clavo intramedular.
La fijación también de la placa puede proporcionar una fijación sólida inmediata, lo que facilita, ¿no?, una pronta movilización del paciente. Asimismo también se recomienda, ¿no?, que se haga una intervención quirúrgica en pacientes con gran actividad, cuando se evidencia que la fractura está muy desplazada, cuando hay un acortamiento de entre 1.5 y 2 centímetros o más, y cuando las fracturas son continuas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en casos continuos, en caso de fracturas continuas, o fracturas segmentadas, o fracturas con un gran trozo oblicuo, preferimos usar lo que vienen a ser las placas de fijación, como se puede evidenciar en esta imagen, en esta radiografía inferior a la que tiene el clavo intramedular. Asimismo, en caso de falta de consolidación o consolidación viciosa, se va a recomendar para la reducción abierta lo que viene a ser una placa más injerto autólogo. También debemos recordar que recomendamos el injerto autólogo en casos de lo que viene a ser sobre todo la falta de consolidación. Eso es de relevancia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar ahora sobre las fracturas de clavícula del tercio lateral. Y bueno, tocando un poco sobre la epidemiología de estas lesiones, vamos a ver que van a ser las más frecuentes en la segunda década de vida y van a estar asociadas prácticamente a lo que es el deporte de contacto. En cuanto a las luxaciones acromioclaviculares, representan el 9 al 10% de las lesiones traumáticas en estas lesiones. Y bueno, este tipo de lesión de la parte distal o lateral de la clavícula van a ser más frecuentes en los varones. ¿Ya? Ahora, la mayoría de estas fracturas de la clavícula del tercio lateral se presentan sin desplazamiento o con desplazamiento mínimo y extraarticular. ¿Ya? Y estas fracturas se tratan generalmente con un manejo conservador, como ya lo hemos mencionado. Y bueno, como también ya lo dijimos, van a representar lo que es el 12 al 15% de todas las lesiones, ¿no? Teniendo en cuenta que el 80% de las lesiones de clavícula van a ser en el tercio medio. Ahora, la rehabilitación y las modalidades de tratamiento disponibles son similares también en las fracturas del tercio medio y el tercio mediano. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a lo que es el manejo conservador, antes de esto, vamos a ver que el mecanismo de la lesión, vamos a tener un mecanismo directo y un mecanismo indirecto, y bueno, el directo es el más frecuente y va a ser resultado de una caída sobre el hombro, y en donde puede haber un desplazamiento del acromión en dirección medial o inferior, y el mecanismo de la lesión indirecta de esto se produce por una caída sobre la mano extendida, ¿no? Y bueno, vamos a ver que el manejo conservador de las fracturas del tercio lateral de la clavícula presenta buenos resultados en el 98% de los casos, cuando el desplazamiento es mínimo o no está presente. En cuanto a la indicación del tratamiento quirúrgico para las fracturas de la clavícula de lo que es el tercio lateral, va a depender de la estabilidad de los segmentos de fractura, del desplazamiento de esta porción de la clavícula y también de la edad del paciente. Ahora, la integridad del ligamento coracoclavicular juega un papel importante en la estabilidad del fragmento medial. Vamos a ver que el desplazamiento medial de la clavícula se presenta cuando el ligamento coracoclavicular va a estar roto. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver que muchos métodos y técnicas quirúrgicas para la fijación de las fracturas en el tercio lateral de la clavícula. Vamos a tener dentro de estos a los clavos de Kirchner, que se podemos ver en la imagen número 1, a los tornillos coracoclaviculares, vamos a tener también a la placa de engancho, vamos a tener también otro método que es la sutura, y también vamos a tener a la técnica del cabestrillo. La guía nos dice que las complicaciones por la técnica usada para la fijación de las fracturas del tercio lateral se presentan con poca frecuencia. Siguiente, por favor. Ahora, Pausa al anterior.
de perspectiva. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Mercado Cruz. Paul Presente, doctor. Mercado. Presente, Ya. presente, doctor. ¿Dónde está la placa gancho? El código civil de La arriba y placa abajo. ancha, doctor. Está en el número 3 que dice, doctor. Número 3. Y en la radiografía está en el número 4. La numeración que tiene las imágenes. Perfecto. Continuemos la exposición. Ya. Ahora, las fracturas de clavícula de tercio lateral desplazadas tienen mayor riesgo de pseudoartrosis que las fracturas de la diáfisis después del tratamiento conservador. También la guía nos habla de que los resultados del tratamiento quirúrgico en este tipo de fracturas del tercio lateral van a ser impredecibles a diferencia de lo que sucede en las fracturas de diáfisis. Asimismo, el uso de la fijación con el tornillo coracoclavicular va a limitar el movimiento circular del hombro. En cuanto a la fijación con placa, también puede ser usada en circunstancias donde el fragmento distal permita suficiente fijación en esta estructura. Siguiente. Ahora, la guía también nos habla que las placas han sido usadas con éxito, pero presentan complicaciones aproximadamente en un 15% de los casos. Dentro de estas complicaciones vamos a tener una fractura perimplante, o también otra complicación puede ser la falta de consolidación, rigidez y progresión a la artrosis. Y bueno, se sugiere que el uso de la placa LCP ya se pueda brindar mayor estabilidad y disminuye la pérdida del periósteo. Las técnicas de sutura e injerto colgante pueden ser usadas en la reconstrucción del ligamento coracoclavicular, y con el uso de esa sutura y el injerto colgante para la reconstrucción del ligamento coracoclavicular se han obtenido buenos resultados funcionales, pero se reportan altas tasas de falta de consolidación. Esa sería una desventaja. Ahora, al realizar la cirugía de fijación al fragmento distal, se debe evaluar la integridad de los ligamentos coracoclaviculares, como son el trapezoide y el conoide. La elección de la técnica o método del tratamiento quirúrgico va a quedar a criterio del médico tratante, y este tiene que tener ya pues una amplia experiencia, ¿no? Las complicaciones son más frecuentes cuando el tratamiento quirúrgico se realiza con retraso. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la vigilancia postquirúrgica, vamos a tener la vigilancia hematoma-hemorragia, en donde puede haber aumento del volumen inmediato, puede haber también sangrado evidente en la zona de la herida, puede haber sangrado en las regiones anatómicas vecinas de la lesión, y también puede haber presencia de sangre fresca. En cuanto a lo que es el dolor, ya tenemos que valorar el dolor de acuerdo a la escala visual, valorar el umbral del dolor del paciente. También tenemos que valorar la intensidad del dolor de acuerdo al procedimiento, al tiempo quirúrgico, a la manipulación de las partes blandas, y ver si, bueno, en este último punto, ver qué grupos musculares pueden estar comprometidos. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que va a ser el manejo del dolor, podemos usar podemos usar los AINES, ¿no? Para disminuir el dolor. Podemos usar el paracetamol, clofenaco, piroxicam, celecoxib, ketorolaco, metamizol, naproxeno. Y bueno, la recomendación de la guía es que se usa en un promedio de unos 10 días, ¿no? En cuanto a lo que es el edema, a la vigilancia sobre el edema o la impotencia funcional, se tiene que vigilar continuamente si se presenta aumento del volumen, y tenemos que ver el compromiso cutáneo. También tenemos que ver la temperatura, la temperatura local de la lesión y la equimosis. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que viene a ser las infecciones, tenemos que ver si el paciente está presentando fiebre, si tiene un compromiso cutáneo, si va a haber enrojecimiento, o puede haber también un calor local, ¿no? En la zona de la herida. También si va a haber una impotencia funcional. También tenemos que ver si hay presencia de tejido purulento, si puede haber necrosis del tejido, si va a haber una exposición ósea.
o puede también presentarse una ausencia del tejido de cicatrización. Para esto, lo que nos sugiere la guía es, ¿cómo se llama? Utilizar exámenes auxiliares, como puede ser una biometría hemática, valorar la cifra de los leucocitos, el BCG, podemos hacer también el cultivo de la secreción de las heridas y posteriormente una tinción Gram, para ver si estamos, si la zona está siendo infectada. También tenemos que vigilar la evolución de la herida y la alimentación. Tenemos que ver el estado de la sutura, el estado del apósito, ver los drenajes, y en presencia de comorbilidades, la guía nos dice que se indicará alimentación especial según sea la patología, ¿no? Y bueno, también nos habla la guía que esta fractura no requiere un tratamiento funcional especial o nutricional especial. En cuanto, siguiente por favor. En cuanto a lo que son las complicaciones, vamos a ver que la pseudoartrosis o falta de consolidación de las fracturas de clavícula es poco frecuente. También la artrosis acromioclavicular es otra de las complicaciones que se puede presentar en el 10% de los casos. Por otro lado, el síndrome de salida torácica fue reportado como una complicación secundaria a la no consolidación o consolidación viciosa o exceso de lo que es el callo óseo de las fracturas de clavícula. Con menos frecuencia se han reportado lesiones de aorta, lesiones del pericardio, lesiones medulares secundarias a la migración de los clavos de Kirsten. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctor. Muchas gracias. ¿Es todo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. El siguiente grupo, expositor del caso clínico. Un momento, por favor, ahí te lo comparto, doctor. Ya, doctor, buenas tardes. Vamos a comenzar con la explicación del caso clínico. Siguiente, por favor. Pues para empezar, esa historia clínica se ha realizado desde el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, el servicio de traumatología, y el tipo de análisis que se le ha hecho al paciente es directo. El paciente con iniciales de MT tiene una fecha de nacimiento del 12 del 4 de 1953. El lugar de nacimiento es en Pumanota, en Quispicantes, y tiene el mismo lugar de procedencia. Siguiente, por favor. El paciente tiene 68 años, masculino, mestizo y es viudo. Su instrucción es primaria incompleta, la religión es católica, es ganadero, el paciente refiere que ayuda a sus familiares a cuidar a animales como alpacas y llamas, y aparte del español habla quechua. Bueno, se hizo un ingreso al hospital de Cusco el 8 del 03 del 22. Un momentito, doctor. Ya, bueno, continuando con lo que vendría a ser la enfermedad actual, vemos que tiene un tiempo de enfermedad de 22 días, una forma de inicio súbito, ya que fue rápido, el curso progresivo, porque durante todo el tiempo de la enfermedad el paciente tuvo un incremento del dolor, y los signos y síntomas que nos menciona vendría a ser el dolor de hombro y también una movilidad disminuida como tal.
En cuanto al relato de la enfermedad, vemos que el paciente masculino de 68 años refiere que al dirigirse al arreo del ganado, que vendría a ser las alpacas, que estaba montado en su caballo, y al estar en un suelo resbaloso, va a caer repentinamente del mismo caballo, recibiendo el impacto con el hombro izquierdo. Entonces, el paciente presenta dolor del hombro en un estado basal, sin movimiento, en un rango de 3 de 10, y frente a los movimientos activos, este incrementa de 8 de 10, ¿no? Lo que evita que pueda aducir el miembro superior izquierdo. El paciente refiere que no puede levantar el hombro como si fuera un ala, ¿no? Y esto lo que hace es que le imposibilita hacer sus actividades. Durante este periodo tomó Apronax y paracetamol. Fue después de eso su preocupación, por sus propios medios, fue al establecimiento de salud de Sicuani luego de 18 días, tanto por la lejanía de su anexo, que era en su centro poblado, y es donde que le administraron diclofenaco intravenoso y a la par le solicitaron una radiografía. Posteriormente fue transferido al Salud de Cusco luego de 4 días, al no contar con un servicio de traumatología en lugar de Sicuani. Bueno, acá plantearemos más o menos a detalle lo que fue el relato cronológico de la enfermedad. Bueno, a la fecha del 17 de febrero del 2022, en la zona de Pumanota, el paciente tuvo fuerte caída localizado en el hombro izquierdo, con dolor de intensidad de severa hasta llegar hasta el 9 de 10. En este transcurso, antes de llegar a Sicuani, tanto por la lejanía y también que el dolor un poco se agregó, se dirigió, ¿no?, a lo que vendría a ser a Sicuani el 4 de marzo del 2022, donde que no hubo una mejoría y tampoco no había el servicio de traumatología, es donde que es referido al servicio de salud de Cusco. Ya el 8 de marzo, ya en Cusco, ya recibió un tratamiento. En cuanto a las funciones biológicas, su apetito, a pesar del accidente, estaba conservado, también la sed. Su sueño estaba un poco disminuido, ya que presentaba dolor. Entonces, él refirió que era de cúbito lateral derecho, ¿no? Sudor conservado, la orina sin alteraciones en color ni aspecto. También las deposiciones no tenían ninguna alteración. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes, refiere antes no haber visitado el hospital por la lejanía de su comunidad, ¿no? Entonces, niega enfermedades hereditarias y congénitas, así como también niega haber recibido algún tratamiento más que en el que ha ido tomando, ¿no? Apronax y paracetamol. Hospitalizaciones previas ninguna operación, niega alergias y también niega transfusiones sanguíneas. Dentro de los antecedentes personales, su nacimiento fue en su casa de parto autóxico por parte de una atención de una partera, ¿no? Su lactancia fue normal, su crecimiento y desarrollo psicomotriz fue normal, adecuado para su edad. En cuanto a las inmunizaciones, refiere solamente 3 dosis de anti-COVID, ninguna otra. Y en cuanto a lo demás no aplica, ¿no? Siguiente. Continuando con los antecedentes de nuestro paciente, vamos a tener los antecedentes socioeconómicos. En cuanto al tipo de vivienda del paciente, señala que tiene una vivienda de adobe con techo de paja, cerca de 2 habitaciones. El paciente vive solo y no cuenta con ningún servicio básico. En cuanto a sus antecedentes familiares, tanto el padre como la madre fallecieron por muerte natural y solo tiene un hermano que ya es de avanzada edad y no tiene hijos. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes epidemiológicos, nuestro paciente niega haber viajado a zonas endémicas, así como no tuvo contacto con tosedores
Y en cuanto a la crianza de animales, el paciente señala que es ganadero, ¿no? De alpacas y llamas. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes nutricionales y hábitos alimenticios, el tipo de alimentación de nuestro paciente van a ser alimentos de su comunidad, mayormente, ¿no? Carnes, y porque nos señaló que de acuerdo a la altura que vive, no cultivan vegetales, ¿no? Y adquiere productos de la ciudad. En cuanto a hábitos nocivos, nuestro paciente niega consumir alcohol, tabaco, té o café. En cuanto a la sal, mencionó que su consumo es normal y un consumo elevado de carnes rojas y sí cocina con leña. Niega el consumo de drogas y otros medicamentos, ¿no? O otras sustancias. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto al examen o a la historia clínica. Nos dijeron que no hagamos el examen físico, doctor. Sí, exactamente, porque el examen clínico o físico ya había sido en el hospital y todavía estamos restringidos a lo que es esta parte. Sin embargo, tenemos aquí a la radiografía y vamos antes a hacer una recopilación previa antes de entrar a esta radiografía. Eh, a ver, quiero ver la primera radiografía. Digo, la primera, vamos a ver rápidamente, voy a preguntar cómo están todos. La primera diapositiva. La primera diapositiva. Ya. A ver, aquí estamos con el grupo uno. Grupo uno, grupo 2. Mariet Milena Núñez, grupo 2. Así, doctor. Ya, a ver, póngalo en grande, por favor, la presentación uno. La diapositiva, quiero hacer algunos apuntes. No lo saquen la diapositiva. En la primera diapositiva, sí, dicho. Ya, la siguiente diapositiva. Ya, hasta aquí hay nomás. María Milena, Sí, teniendo doctor. ya claro el caso clínico, con excepción del dato faltante que es el examen físico, ¿qué de importante puedes rescatar de toda esta información que está acá en la pantalla? Nayet, ¿me escuchas bien? Ay, sí, doctor, estaba hablando con el micro apagado. Es una persona adulta, mayor, se puede decir ¿Y que qué? vive solo. Y todo esto, ¿qué es importante para para ti, qué sería importante tomar en cuenta? Mm, en cuanto a la recuperación, doctor, que Lo no que viene, estamos viendo. que no viene a ser igual que una persona joven. ¿Qué más? Veo que es ganadero y viudo, así que vive solo. Y no sé si es Ya, que... perfecto. Has hablado de un tema de recuperación que se llama la consolidación, ¿cierto? Sí, doctor. Cuando hablo del tratamiento conservador. Entonces, la consolidación es solamente importante a conocer, porque si no es lo mismo hablar de una consolidación en un joven que un paciente de 68 años o un niño. Por eso es importante conocer cuáles son las bases de la consolidación. Ya, entonces, anótame, esa va a ser tu presentación en la siguiente, Ok, doctor. sobre toda la consolidación ósea. Y me Ok, vas a hacer una referencia cuando tú expongas por qué en los jóvenes es más rápido o en los adultos es, ¿cuál es esa diferencia? Vas ok, a investigar eso, lo que estás hablando, ¿ya? está bien, doctor. Siguiente diapositiva. Shirley, grupo 2, ¿está bien, no? Ya, ¿qué rescatas de toda esta información que está en la diapositiva? ¿Qué es importante para ti?
Pausa ahí, sigue. Ahí pausa. A ver, ya hemos hablado de la biomecánica del hombre, ¿no? Ya hemos hablado acerca de la deducción. Ya. En este escenario, ¿qué elementos anatómicos crees que se han lesionado? Preséntenle la última imagen a su compañera, la radiografía. Ya. A ver, sobre esa. La expositora de abducción. ¿Qué elementos anatómicos se han dañado? De la del deltoides. O sea, ¿qué porciones del deltoides están dañadas ahí? Doctor, sí. Bueno, no solamente se ha dañado el deltoides, también se ha podido dañar el supraespinoso. Eh, mm, Podría decir también parte de algunos ligamentos del músculo del trapecio. En caso de las porciones del deltoides, mm, pues tendríamos que hacerle la maniobra, ¿no? Depende qué tipo de abducción pueda realizar la paciente. Entonces, si no realiza correctamente, ya sea en 30 grados nomás la abducción, la paciente podríamos decir que solo hay una lesión, ¿no? En la porción 3 o en la porción 4 del deltoides, o podría ser también la porción 5, doctor. La porción 3 y 4 corresponde a aquel lado, anterior, medio, posterior. La porción 3 corresponde al haz medio, doctor, a la parte del acromión. Y el haz 4 corresponde a la porción, al haz posterior, ¿no? La parte espinal y, como dije, también el haz 1, ¿no? Que es parte de las, claro, parte del haz anterior, la parte clavicular. Ya, los que pusieron acerca de la guía práctica de clavícula, ¿qué grupos son? 9. Ya, 9. Joaquín Paul Mercado. ¿Me escucha? Joaquín. ¿Ya se fue? Paul Mercado. Está escribiendo por el chat, doctor. Ya, entonces Andrea Antonio Benavente. Presente, doctor. Ya. Estás expuesto de la guía práctica clínica. Sí, doctor. Ahí han hablado los inicios también de la parte anatómica de la clavícula. Anatómicamente, ¿qué es lo que le ha pasado a este paciente? Anatómicamente, doctor, podemos ver que ha habido bueno, no veo muy bien, pero hay una lesión en el tercio lateral de lo que es la clavícula, doctor. Y bueno, algunas estructuras anatómicas que pudieron haber sido lesionadas en referencia a la radiografía, pues como dice mi compañera, puede haber sido el músculo deltoides, el músculo supraespinoso, también podría haber sido lesionado también, doctor, el ligamento acromioclavicular, doctor. ¿Qué ligamentos coracoclaviculares se han lesionado? En el coracoclavicular, doctor, podría estar lesionado el ligamento trapezoide y el conoide, doctor. Ya, ¿tú crees que hace una lesión intensa o hace una lesión suave? Doctor, bueno, por lo que estoy viendo, la lesión, doctor, no se ve un desplazamiento muy, ¿cómo le puedo decir? No hay un desplazamiento muy notorio, doctor, ¿no? Entonces, yo consideraría, doctor, que esta lesión podría, a ver, doctor, podría estar dentro de las lesiones tipo 1, que podría ser
mínimamente desplazada o tipo 2, puede haber un Riveros, desplazamiento. ya listo, ahí nomás. Riveros Romeri, Presente, doctor. Riveros Romero, Presente, doctor. ya Daneri. En relación al caso clínico, em, ¿qué elemento anatómico se inserta aparte de lo que hemos dicho, los ligamentos coraco-claviculares? El deltoides. Eh, ¿Qué más se inserta en también esa zona de la lesión? podría mencionar lo que es el ligamento acromioclavicular, doctor. Ya está asociado. Ujú. ¿Qué más? Porque en sí pareciera que fuese toda la articulación acromioclavicular. Y por lo que, bueno, por lo que se puede observar poco, la flecha está señalando entonces una fractura, pero no estoy segura si más allácito también hay otro, y podría arriesgarme a decir que podría ser una fractura en cuña, y que no es una fractura Mm, simple. Fractura en cuña. A ver, vamos a ver qué dice tu compañero Olinda. Olinda. Doctor, no logro apreciar más allá si hay una fractura de otra pieza más allá, pero no aprecio. Y ¿Te podría parece decir una que es fractura simple en cuña o con minuta? simple, doctor. Sí, ¿no? Me parece un trazo. Y bueno, a ver, continuando con ustedes, que son del equipo expositor, que son excelente. André Anthony Benavente. Sí, doctor. Ya que tenemos, su compañera mencionó acerca de un posible fragmento en cuña. ¿Qué cosa podríamos hacer para poder observar mejor el escenario de la fractura? Ah, doctor, podríamos, una tomografía también nos podría servir, doctor. Claro, ya eso ya Una tienes que tomografía. exigir de acuerdo a la exposición, de acuerdo a la Sí. guía clínica administrada, la guía Y clínica también, 2011 de también, México. doctor, Se puede realizar tomografías, que sugiere hacer tomografías cuando hay este tipo de fracturas para ver el desplazamiento de los fragmentos localizados en esta lesión a nivel distal, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda la línea clínica que han leído. ¿Qué otra cosa más podríamos pedir? Doctor, ¿podría Ah, hacer una resonancia magnética para ver los ligamentos? ya, claro, por supuesto. Ya siendo un poquito más ya estudiosos. Pero bueno, algo simple nada más, pues, que hemos dicho doctor, cuando hay. usted mencionó, doctor, disculpe que lo corte, usted mencionó la radiografía, posterior anterior, creo, a 15 grados. Claro, por supuesto, eso es pues, lo más simple y sencillo para ver el acortamiento con desplazamientos, pero también sí nos ayuda, ¿no? A mejorar un poquito cuando tenemos radiografías en posición ¿cómo se llama? En posición de 10 a 15 grados de visión anteroposterior, nos podemos tener una mejor visión si es que hay un desplazamiento y cuánto es el acortamiento si es que hubiera en este caso, lo cual no parece tanto, pero ya, bueno, exagerando si podríamos solicitar ese tipo de radiografías. A propósito del tema, nos va a exponer en todo caso, a ver, ¿con quién nos conversaba? Un momentito. Ya, Luisa Shirley. Shirley, usted va a exponer acerca de la radiografía en 10 a 15 grados. ¿Cómo es esa radiografía de 10 a 15 grados de la clavícula? No se olvide, puntual nomás es el tema, ¿ya? Ya, siguiente. A ver, creo que el siguiente capítulo es luxación acromioclavicular, ya nos quedamos, ¿cierto? Hay una simplificación. Y ya, a ver, al equipo, creo que un poquito, a ver, ponga y vamos a ver, ojalá que tengamos tiempo para seguir revisando, porque justo está ahí esta zona, la zona de trabajo. A ver, vamos, avancen con su exposición en la partecita, por lo menos, para no perder la hilación. Lo que quiero en este escenario es que ustedes trabajen rápidamente, todo lo asocien, todo lo que hemos avanzado en la parte teórica y llevado a la práctica para que puedan ver cómo se aplica todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Ya, a ver, avancemos de una vez.
No escucho nada. Hola, hola, no les escucho. Azcue Valencia. Presente, doctor. Vamos, expongan. Sí, doctor, sí, sí. Un momentito, doctor. Ya, doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a exponer lo que es la luxación de lo que es acromio clavicular, ¿no? La articulación acromio clavicular. Siguiente. El artículo que hemos elegido es esta guía que habla sobre el diagnóstico y el tratamiento de la dislocación aguda de la articulación acromio clavicular. Este artículo fue publicado en el 2019 y fue de la revista Journal, ¿no? Siguiente, por favor. Comenzaremos. La articulación acromioclavicular, vamos a decir que hablamos sobre un trauma mecánico que se va a producir en esta articulación y puede provocar, ¿no?, lo que es la ruptura del complejo de ligamento que se extiende entre el acromio, la clavícula y la apófisis de la coracoides. Aquí vamos a hablar de la ser sobre el hombro en esta articulación y la gravedad que va a haber en la lesión. Entonces va a haber grados de lesión. Va a haber las lesiones de mayor grado con la ruptura, con una ruptura completa de los ligamentos coracoclaviculares y va a haber un deterioro permanente de la función del hombro. Entonces, estos aspectos actuales, ya sea del diagnóstico y tratamiento que tratan este artículo, también va a mostrar lo que es cómo se da una inestabilidad aguda en esta articulación, ¿no?, acromioclavicular. Entonces, comenzando con la epidemiología. Esta luxación acromioclavicular generalmente ocurre en lo que son personas adultas jóvenes, que son atléticos, y deportistas también que tienen contacto, ¿no?, de alto riesgo y con alta energía, como puede ser deportes como el hockey, sobre el hielo, el rugby o en caso del balonmano, ¿no? Y también se dice, por parte de la epidemiología, que es una de las lesiones más comunes de lo que es la cintura escapular, en relación de 4 al 12%. También de que la incidencia absoluta es aproximadamente de 3 a 4 de cada 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. Entonces, con respecto a al mecanismo de lesión de este tipo de luxación acromioclavicular, hablaremos sobre el golpe directo en la cintura escapular. Esta se da por las fuerzas que van a actuar directamente, como vamos a ver en la imagen, fuerzas directamente que van a actuar sobre la articulación acromioclavicular y los ligamentos acromioclavicular y clavicular que van a estar en riesgo de poder contraer alguna lesión, ¿no? En caso de que haya una caída del brazo extendido, va a haber una fuerza que va a actuar indirectamente sobre la articulación acromioclavicular, y aquí vamos a ver, ¿no?, la cabeza humeral que va a presionar contra el acromión. En caso del diagnóstico clínico y la exploración física, vamos a ver que durante el examen clínico, por lesión aguda de lo que es la articulación acromioclavicular, los pacientes suelen presentar lo que es el brazo en aducción para aliviar el dolor. También va a haber limitaciones dolorosas en la movilidad del hombro afectado, como va a ser la flexión y la abducción, ya sea mayor a 90 grados. Esto también se debe descartar en parte del diagnóstico clínico, las lesiones neurológicas, como del plexo braquial, ¿no? Entonces, ¿cómo se comienza la inspección en este tipo de lesiones? Primero vamos a ver si hay presencia de algunos hematomas en el paciente, si hay abrasiones y si el área Pausa. está directamente... Pausa, Wendy. Ya estamos sobre la hora. Y al último comentario nomás.
Los que han hecho esta exposición, no se olviden enviarlo a mi correo. No, bueno, la primera a la delegada y él ya tiene que enviarme todas las exposiciones en PPT. Bueno, como verán, para concluir, ven ahí la figura donde está la activación acromioclavicular y obviamente en el caso clínico, para redondear el caso clínico que hemos visto, ¿no? A ver si me ayudas con el puntero en la zona acromioclavicular, pueden ver ahí también está el ligamento acromioclavicular, ¿no? Y si se acuerdan la radiografía, han visto más o menos está en el tercio distal de la clavícula, la fractura. Entonces, felizmente, no está desplazado, porque si estuviera desplazado, se hubieran roto tanto el ligamento coracoclavicular y el ligamento acromioclavicular. Entonces ya estaríamos hablando, además de la fractura, que también ha habido una lesión de la zona acromioclavicular. Entonces, este escenario que les he presentado les ha dado una vista de que no solamente podemos estar viendo la parte de la radiografía, la parte radiológica, sino que también tienen que entender bien la parte anatómica y biomecánica. Además de eso, ahora que están viendo la parte de la inspección, también se ha mencionado, también incluso en la exposición anterior, que se debe revisar la zona neurovascular distal, porque como en esta zona, donde hemos determinado, donde está, por ejemplo, el ligamento acromioclavicular, ¿no? Y por debajo de la apófisis coracoides pasan pues los elementos o los plexos neurovasculares que son importantes y que pueden quedar lesionados y uno tiene que estar muy, muy, muy preciso para evaluar la zona neurovascular. Y me imagino que en la siguiente vamos a ver un poquito más de las exposiciones de semiología, la práctica, para que podamos consolidar aún más la evaluación que estamos haciendo ahora. Muy bien, jóvenes, ya creo que estamos sobre la hora, de repente tienen otro curso. Este tema lo vamos a continuar en la siguiente sesión y más luego le voy a llamar a la señorita delegada para que podamos coordinar algunos temas importantes de exposiciones que vamos a realizar todavía en las siguientes sesiones. Por ahora sería todo, jóvenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No se Gracias, olvide dejar de doctor. grabar, doctor. Gracias, doctor.